después hablemos del G20. Primero hablemos de esa cumbre de la que nadie habló prácticamente. Sí, fue una cumbre paralela, la cumbre, el Foro de los Pueblos se llamó, con muchísimos foros y discusiones en la Plaza de los Dos Congresos. Hubo marchas, por supuesto, como se hace todos los años. Todos los años hay una cumbre del G20, el año pasado fue en Hamburgo, y siempre hay manifestaciones antiglobalización, de protesta, en todos lados del mundo, ¿no? Sí, y te digo más, suelen ser un poquito más pesadas que las que hubo acá, porque siempre son noticias las cumbres del G20 justamente por las marchas en contra. Sí, y suelen ser más pesadas. Esta vez estuvo muy bien organizada por los propios manifestantes, muy pacífica, a pesar de las provocaciones de la ministra Bullrich y del gobierno, que preveían terroristas y atentados y cosas que no pasaron. Pero además de la manifestación en contra del G20, hubo proposición. Eso fue lo interesante. Muy bien lo decís vos, los medios hegemónicos no lo reflejaron, pero hubo foros interesantísimos sobre feminismo, el foro feminista, el foro... Y ya comparándolo con la cumbre oficial, me parece mucho más rico, más interesante. Mientras en la cumbre de los pueblos, en el foro de los pueblos, había foro feminista, acorde a lo que está pasando en el mundo hoy con el movimiento feminista, las mujeres, las mal llamadas primeras damas, que me parece un anacronismo de novela, una locura, una estupidez, que haya una primera dama, como si hubiera un primer hombre, caballero, otra vez volviendo, pero décadas para atrás. Esto de Villa Ocampo me pareció aterrador, ¿no es cierto? La mujer como figura decorativa, realmente horrible, y todo lo contrario de lo que se discutía en el foro feminista. ¿Qué pasa con las mujeres? La igualdad de género no es solamente poder llegar a ser emprendedora, como dice Juliana Aguada. La igualdad de género es mucho más que eso. Hubo un foro medioambiental muy interesante que en la cumbre oficial no se discutió ese tema. No, es que no se discutió ese tema en el G20 prácticamente. Bueno, en realidad sí se discutió. Se discutió todo por la galería, ¿no? Convengamos. Entonces, en el documento final, por supuesto que Estados Unidos nuevamente dice que con el Acuerdo de París, hasta luego, yo nada que ver, que me comprometo sí a que sean energías que dañen lo menos posible el planeta. Bueno. Y también hubo un foro en la Cumbre de los Pueblos de soberanía alimentaria, que es muy distinta a lo que planteó Macri en la cumbre oficial, que es seguridad alimentaria. Son cosas totalmente distintas. La seguridad alimentaria tiende a la transgenerización de los alimentos, ¿no es cierto? Transgéneros, transgénicos, transnacionales y al negocio con los alimentos, ¿no es cierto? La soberanía alimentaria es el poder que tienen los pueblos de decidir qué llevan a sus mesas, qué cultivan y qué comen los pueblos. Bueno, entonces fue mucho más rico, me parece, aunque no se haya visibilizado, la discusión del foro de los pueblos, donde estuvieron, por ejemplo, madres, abuelas y un montón de organismos de derechos humanos. Sí, con respecto al tema del feminismo, resulta chocante leer el documento del G20 cuando habla de un 25% de mujeres. Está bien, si uno después, o antes, si uno sabe los países que están en el G20, vos decís, bueno, sí, la verdad que el 25% no es poco, en Arabia Saudí, por ejemplo, o en la India, donde en realidad, bueno, las mujeres, y se comprometen a mejorar la educación de las niñas. La verdad que resulta leer ese documento, pero bueno, repito, cuando uno lo ve en el contexto, dice, para Arabia Saudita sería la verdad que llegar al 25% de la mujer empoderada, por supuesto que sería un logro impresionante. Este año recién en Arabia Saudita las mujeres pudieron manejar un coche. Por eso, digo, si uno lo ve en ese contexto, lo que pasa es que el G20 son 19 países y la Unión Europea. Entonces, pero al mismo tiempo, Viviana, la verdad me parece de terror y lamentable lo de Villa Ocampo. Poner a las mujeres así como floreros, todas muy bien vestiditas y comiendo y hablando de que, no sé, eso realmente atrasan, no digo décadas,
siglos atrasan. Lo de Villa Ocampo me pareció muy similar a lo que hizo Argentina en el centenario de la Revolución de Mayo. En 1910 gobernaba un cordobés, Figueroa Alcorta, y queríamos mostrar una Argentina inexistente, una Argentina potencia, mientras estaba el Congreso cerrado, había estado de sitio, represión a los anarquistas, a los socialistas, a los sindicalistas. Ese era el gobierno dictatorial de Figueroa Alcorta, que mostraba al mundo una Argentina inventada. Con el Colón en esta cumbre y con Villa Ocampo se quiere mostrar una Argentina rica que no existe, que basta con salir a la calle para ver que eso es una ficción de hace un siglo, ni siquiera una ficción de hoy. Sí, la verdad que ayer a la mañana, lunes, escuchaba al presidente y está bien, creo que los acuerdos comerciales siempre son buenos, pero lo escuchaba hablando dentro de su monotonía de voz, con cierta alegría por el G20, que me parece bien, que no haya habido disturbios importantes, que no haya habido problemas, no es menor, sobre todo con el Boca River que venimos arriando, pero hablaba, sentí que, lo mismo que sentí cuando vino a Córdoba a lo de la Fundación Mediterránea, ¿no? Sentí que hablaba de otro país, cuando a los jubilados les estás quitando 20 puntos de ingresos, es como si le quitaran 2 sueldos, sentí que esa sensación de... Está hablando el presidente de Finlandia en la Fundación Mediterránea, hablando de las cerezas y no logro... No, y además que realmente no hay mucho para mostrar del G20. Las únicas inversiones que se consiguieron, si vamos a los bifes y si vamos a los resultados concretos, fueron las que anunció China, que en realidad es la ratificación de un compromiso anterior de traer 3.500 millones de dólares de inversiones chinas. Pero del resto de los países no hubo un solo anuncio concreto de inversión. Entonces, si vos me decís, hacemos el G20 para abrir la economía, el libre mercado y traer inversiones, no hubo ni una sola. Entonces, no sé de qué puede estar contento Macri. Creo que no fue el desastre que podría haber sido. Podría haber sido un desastre si Donald Trump se iba el viernes a la noche. Sí. Podría haber sido un desastre mayor si no había documento final. Hubo un documento, como decís vos, muy lavado, que es insípido, que no dice nada. Lo único bueno que rescato del documento es que reconoce que el comercio internacional está mal y no ha dado los resultados esperados. Bueno, como una especie de mea culpa. Está bueno, por primera vez leo algo así, pero ninguna proposición, nada. Digamos, además el G20 no existe. En realidad lo que vimos el fin de semana fue un G2. Fueron 2 países, Estados Unidos y China. Y todos dando vuelta alrededor de eso. En ese sentido también me parece que el gobierno argentino perdió una gran oportunidad que hubiera sido plantear otra visión del mundo multilateral desde una concepción latinoamericana, quizás acercarse a Europa. Macron venía con esa intención, Macron y Angela Merkel, decir, nosotros queremos ser un actor que entre medio de China y de Estados Unidos. Argentina podría haber jugado ahí, no jugó. Argentina se limitó a hacer eco de lo que otros decían. Pero, digamos, ser local en un partido tan importante puede servir si tenés algo para decir. Si sos un chirolita y repetís lo que dicen los otros, bueno, es medio lamentable, ¿no? Encima, no nos metamos en la sucesión de papelones, ¿no? De protocolares, la recepción de Macron, la confusión del presidente chino con un miembro de la comitiva, el mismo Macri diciendo con un micrófono abierto que no se acuerda los nombres y los cargos de los líderes mundiales. Papelones muy serios. En el contexto internacional, esas cuestiones son importantes. Pero además, digo, tanto que criticamos las formas del gobierno anterior, y me hago cargo, las he criticado mucho, bueno, que era el gobierno de las formas, parece que tampoco en eso. No, muy mal. El propio Lombardi diciendo, esto es tan importante como el Mundial 78. La verdad, una aberración. Y la respuesta de Macron, un paralelismo absolutamente innecesario. Y la respuesta de Macron, del primer ministro canadiense Trudeau y de otros líderes fue ir al Memorial de los Desaparecidos. Claro. ¿Cómo va a ser tan
porque ya no es ni siquiera, Viviana, una cuestión ideológica, no, es una cuestión de brutalidad, de ignorancia. De sentido común, de ubicarse en el contexto histórico. Me parece que no hay heridas que de esta forma no van a cerrar nunca, ¿no? No, terrible. En este país. Entonces, digamos, estuvimos ahí pivoteando, me parece, entre las dos potencias, a ver un poquito de obsecuencia con Donald Trump, un poquito de obsecuencia con Xi Jinping, ellos con dos posiciones totalmente distintas, Sí. No sé si la viste. Por un lado, Donald Trump con bravuconadas, diciéndole a Macri, digamos, mandándolo al frente y poniéndolo incómodo. Por ejemplo, cuando dijo, hemos hablado de venta de armas, adivina quién le va a vender armas a quién, Sí. y quién se va a beneficiar. No entendí mucho el tema este del acuerdo por la aviación. Me hizo ruido cuando lo leí, que se cerró con Estados Unidos, esto de que las horas de vuelo acá y allá y los controles. Todo tiene que ver con el tema, bueno, por un lado comercial, pero también militar y el control del espacio aéreo. Claro, por eso tuve un déjà vu así, dije... E insistir con la cuestión del terrorismo internacional, con Hezbollah y con la intención que ya tiene desde hace mucho Estados Unidos de implantar bases militares, sobre todo en Iguazú, en la triple frontera, ¿no? Pero digo, Donald Trump yendo adelante, avasallante, incluso poniéndolo incómodo a Macri cuando dijo, hemos hablado del comercio depredador de China. Sí, y al otro lado estaba... Y el otro tenía que hacer equilibrio. En cambio, China, mucho más pragmáticos, viendo a largo plazo. Bueno, como siempre, son una cultura milenaria. Y trabajando con los hechos consumados. Sí. Calladito, tomaban nota y después avanzaron con los acuerdos que se firmaron el domingo, que en realidad ratifican una relación estratégica, dicho sea de paso, Viviana, que el propio Macri criticaba cuando la hacía el gobierno anterior, pero ahora lo presenta como un logro. Sí, y yo te voy a decir una cosa, esa relación es estratégica porque bueno, conozco bastante el tema por dentro, la empezó el papá de Macri, de la mano de Cristina, y en realidad la empezó el papá de Macri solo. Después, el gobierno de Néstor, primero, lo vio, porque llegar a un acuerdo con China no es en una reunión del G20 y lo firmamos. Los chinos son realmente una cultura milenaria y fueron 4 o 5 años que estuvieron estudiando de qué se trataba, cómo era, cómo podía salir. Macri padre viajando, instalándose en China. Entonces, digo, a ver, esto no es, porque por más que ahora esto es como se tendrían que hacer siempre las cosas, ¿no? Pero yo recuerdo febrero del 2015, me acuerdo porque me llamó tanto la atención que no me lo voy a olvidar. Macri le mandó una carta al embajador chino en Buenos Aires diciéndole que todo lo que había firmado el gobierno de Cristina, que por supuesto, como decís vos, había participado Franco Macri, iba a estar invalidado, iba a dar marcha atrás si él llegaba a ser presidente. Una barbaridad, realmente. Por eso también... pero aparte una barbaridad diplomática. Es un Estado el que lo firmó, no es un presidente. Ellos que hablan tanto de la seguridad jurídica. Sí, no. Fíjate vos. Y por eso también uno entiende algunas declaraciones del propio Franco Macri. Sí. Con respecto a su hijo, ¿no? Sí. Y algunas declaraciones por ahí de Donald Trump cuando dice hemos hecho negocios juntos con su familia. Sí, bueno. Con todo lo que la tiene verdad el que padre. fue bastante despectivo Donald Trump porque dijo yo muy amigo de tu papá y al final te hicieron presidente, como diciendo nene bien te regalaron este juguete. Este juguete. Hablemos de la otra cumbre, de esta cumbre invisibilizada. ¿Cuál fue el documento final, el resultado, digamos? No, eso es lo que se llama la diplomacia de los pueblos. Principalmente sirve para caminar, para contrarrestar, para mostrar que hay proposiciones, ¿no es cierto? Esto no tiene un documento final porque no hay posibilidades de que los pueblos
tomen decisiones, como sí los que estaban en Costa Salguero, que ahí sí ellos, esos 20 o 30 señores y señoras, sí tienen poder de decisión. Pero en este caso es simplemente discutir y avanzar, ¿no es cierto? Y no dejar no dejar de juntarse y de proponer alternativas, porque lo más perverso del neoliberalismo es este discurso de que la historia terminó, de que no hay alternativa, de que es esto o la nada. Es lo mismo que nos dijeron en los 90, Viviana. Sí. Entonces, cuando vos ves que en México, después de 80 años, acaba de asumir un presidente que plantea otra cosa, decís, bueno, la historia no termina nunca. La historia la escriben los pueblos, con triunfos y con fracasos, y cuando estás mal, hace falta juntarse, discutir, hablar, para no llegar incluso a la violencia, ¿no es cierto? Mariano, nos quedan menos de un minuto. ¿En qué le puede cambiar la vida a la gente toda esta movida que hubo el fin de semana? No, lamentablemente nada, por esto que decíamos, porque Argentina perdió la oportunidad de plantarse en el concierto internacional con voz propia, incluso lo decíamos fuera de micrófono, cuestiones culturales. Si ya no se puede avanzar tanto en lo económico, comercial, en lo cultural, eso sí te puede cambiar la vida, ¿no es cierto? A lo mejor prepararse para el futuro, pero no lo hicimos. Entonces, lo único que rescato yo es la inversión china, habrá que ver, pero lo que pasa es que los chinos no son ni buenos ni malos en sí mismos. No. La cosa es cómo negociás con los chinos. Si vos tenés fuerza y por ejemplo, digo, lo que hizo el gobierno anterior con la base de Neuquén, ¿no es cierto? La base especial de Neuquén, que le dijo, bueno, nosotros le damos una base, pero 3 horas por día la usamos nosotros y la tecnología de ustedes nos la tienen que traspasar. Entonces es una forma de decir, vamos a trabajar en colaboración. Otra cosa es los acuerdos que se han firmado el domingo, que son venderles más productos primarios y comprarles más productos manufacturados. Te doy 2 datos y con esto termino. En 2003 le exportábamos a China 700 millones de dólares. Hoy, importábamos de China 700 millones de dólares. Hoy importamos 12.000 millones de dólares por año. Pero, digamos, también está lo que le exportás. El pico fue en el 2011. Le llegamos a exportar 6.000 millones de dólares. Bueno, importábamos mucho, pero también exportamos bastante. Y hoy esos 6.000 bajaron a 3.000. Entonces hoy estamos exportando 3.000 e importando 12.000 millones. Entonces los chinos no van a ser ni buenos ni malos. Va a ser cómo vos negociás con ellos. Muchísimas gracias, Mariano. Y bueno, veremos cómo este mundo, esta civilización que tenemos ahora se va acomodando. Porque no sé si te pasa, yo ya no les creo nada a nadie, ¿no? Porque uno lee y, como dije antes, es un decálogo de buenas intenciones. ¿Quién podría no firmar una cosa donde dice que quiere acabar con el hambre? Claro. Pero hay que creer, Viviana. Hay que empezar por creer en nosotros mismos, y esa me parece es la enseñanza del Foro de los Pueblos, del otro foro, de la otra cumbre, ¿no? Es decir, no importa, no creo en ellos, pero vamos a seguir haciendo cosas y creemos en nosotros y creemos en la historia que va a seguir. Muchísimas gracias, me quedo con esas palabras. No importa lo que los otros decidan, no importa si creo o no en los otros, creamos en nosotros mismos y en lo que somos capaces de hacer.